¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Gracias por estar conectados desde muy temprano a este evento organizado por la Universidad César Vallejo. El día de hoy inauguramos nuestro ciclo de seminarios totalmente gratuitos. Sabemos que la educación no puede parar. Es por eso que estamos desarrollando este tipo de eventos académicos pensando solo en ustedes. Mencionar también que en estos momentos estamos en vivo y en directo a través de UCB Radio y también por la señal de TV Cosmos. Nos pueden seguir. El día de hoy vamos a hablar sobre un género periodístico muy importante. Hablaremos sobre la entrevista y su adaptación a las redes sociales. Y para ello hemos invitado a uno de los mejores entrevistadores en el rubro deportivo. Él ha tenido la oportunidad de entrevistar a grandes deportistas, grandes directores técnicos. Asimismo ha entrevistado, sigue muy de cerca la selección peruana, ¿no? Estamos hablando de Michael Zúcar, que una de sus últimas entrevistas una de las últimas que realizó fue al Bambino Pons, gran narrador argentino que es conocido por su peculiaridad al momento de narrar los goles. Ya está con nosotros Michael, a quien doy la bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Michael. Esa fue una de las más difíciles, ¿ah? Ya voy a profundizar. Antes quisiera agradecerte, John, a ti por la iniciativa, por el interés de invitarme, a la gente de la Universidad César Vallejo, a los que siguen el programa por la radio, y a todos los chicos y chicas que están conectados. He visto varias chicas. Me alegra mucho que las chicas estén cada vez más apasionadas con el deporte y con el periodismo deportivo en sí. Y es un placer estar aquí con ustedes para compartir algo que nos apasiona a todos, ¿no? Porque entiendo que si están aquí conectados, dedicándole un rato de su tiempo a esta charla, es porque les apasiona, al igual que a mí. Así que listo para compartir con ustedes y pasarla bien. Sí, Michael, quiero agradecer también a todos los periodistas, estudiantes y comunicadores que están conectados a esta sala. Te comento que están conectados desde diferentes partes del país. Nos acompañan desde Trujillo, Chimbote, Huaraz, Cusco, Puno, Chiclayo, Tarapoto, Huánuco, Tacna, Arequipa, entre otras ciudades que forman parte de nuestro Perú. Me gustaría también explicar cómo vamos a desarrollar esta temática. En primer lugar, agradecer a todos por estar conectados. Todos van a poder realizar sus preguntas a través del chat. Nuestro equipo va a recolectar todas las preguntas y me las va a hacer llegar a mí y yo voy a hacer lo propio a Michael. Al momento que formulen las preguntas, por favor, colocar su nombre completo, el medio de comunicación al que pertenecen, si es que pertenecen a algún medio de comunicación o simplemente si son estudiantes, y a qué ciudad pertenecen. Yo voy a formular las preguntas a Michael y Michael las va a responder. Esperemos poder que todos ustedes puedan participar de este seminario web, que obviamente va a estar muy interesante porque contamos con uno de los mejores entrevistadores que existe en el país, en el rubro deportivo. Y bueno, no quiero entrar más en detalles y quiero dar la palabra, la posta ya de una vez para iniciar a Michael. Te escuchamos, Michael. Bienvenido nuevamente. Gracias, John, de nuevo. Si me extiendo, porque a veces cuando me apasiono no paro de hablar, en cámara y fuera de cámara también. Así que si me extiendo y se empiezan a romper los tiempos, me cortas con toda confianza. Dale, La dale. entrevista es una de las cosas que más me gusta y pronto espero hacerla no solamente en el rubro deportivo. Me apasiona mucho todo lo que tenga que ver con el contacto humano, ¿no? Con poder conocer más a las personas, no solamente preguntarles por el resultado del fin de semana, por la presión del partido, por el equipo titular, ¿no? En los diferentes deportes, sino también conocer un poco más del entrevistado. Pero no siempre se puede, porque no siempre está la comodidad, el relajo, el tiempo y el lugar adecuado para poder llegar a esa fibra del entrevistado, o de repente porque la personalidad del entrevistado ese día no era la ideal. Estaba pensando de alguna manera cómo estructurar esta conversación, porque es lo que quiero que sea más que una exposición, una conversación con ustedes. Y pensaba en algunas cosas, ¿no? En detalles importantes y que se adelantan a la entrevista en sí. Y podríamos dividirlas en tres partes. La primera, y esto tiene que ver con la producción periodística, con los jefes de informaciones, con los productores de los programas y con los periodistas, como no, también, tiene que ver con saber qué entrevistado es relevante en determinado momento, ¿no? Les pongo un ejemplo. Llega el día lunes, después de la fecha, jugó Alianza, jugó Cristal, jugó la U, ¿no? Los equipos grandes. Y en el partido de la U
Hubo un gol de Paucar Paucar, un jugador de la U que no suele hacer tantos goles, pero también hubo una bronca de Carvalho con la tribuna. Llega el día lunes y no tienes 20 reporteros, tienes 2 o 3 y tienes que elegir los temas principales. Tampoco vas a salir a la calle a hacer una encuesta, ¿no? Te tomaría toda una vida. Entonces, quien toma la decisión o quien lanza la propuesta tiene que analizar muy bien la coyuntura, y esto implica estar informado, esto implica experiencia, esto implica desarrollar una intuición periodística que te lo dan los partidos y te la da la pasión también, para elegir el entrevistado. Porque un gran entrevistado puede no calzar con el tiempo oportuno y por ende no trascender tanto. Un gran entrevistado puede estar bueno para otro momento. Entonces, lo primero es identificar qué entrevistado es relevante para esa ocasión. Maradona siempre es relevante, ¿no? Messi siempre es relevante. Hable en el momento que hable. Pero no todos son Maradona y no todos son Messi. Y pueden haber simplemente detalles los que distingan a un tipo o a un protagonista que la rompió el fin de semana sobre otro. Puede también pasar por el gusto, puede pasar por lo subjetivo, puede pasar por la visión de que cada uno tenga de las cosas, porque no hay una verdad absoluta, pero sí es muy importante identificar antes que nada qué entrevistado es interesante para ese momento, para ese día, y por qué, cuál es el tema, qué es lo que quiero conseguir, qué es lo que quiero sacar. Y esa chamba es muy, muy importante desde la producción periodística, ¿no? Incluso en qué momento del noticiero la pongo, en qué momento del programa la pongo. Lo segundo, luego de identificar esto, es abordar al entrevistado o al protagonista. Una vez que ya sé que quiero conseguir a André Carrillo, o a Luis Horna, o Ángela Leiva en el vóley, ¿cómo la abordo? Tengo que conocer un poco su personalidad, tengo que conocer un poco su nivel de comodidad con las entrevistas, ¿no? Tengo que saber cómo es, a ver si llevo por alguna referencia, a ver si le escribo de manera concreta, le escribo algo un poco más extenso para convencerlo. Esté el entrevistado que no quiere y no lo vas a convencer de ninguna manera, tengas el floro que tengas o tengas los argumentos que hayas buscado y que te puedan servir. Esté el que sí quiere, porque inmediatamente le dices hola y ya te aceptó la entrevista. Ya hay muchos protagonistas así. Y está el que duda. Creo que la virtud del entrevistador o del que consigue la entrevista, que no siempre es el entrevistador, a veces es el productor, pasa por lograr convencer al que esté en la duda. El que te dice que sí es fácil. El que te dice que no, muchas veces es imposible. Pero el que esté en la duda se va a inclinar por un sí o por un no de acuerdo al nivel de convencimiento que uno tenga. Y para tú convencer a una persona tienes que saber la personalidad que tiene, qué cosa lo puede mover, qué cosa lo puede emocionar, ¿no? Qué cosa lo puede persuadir para que converse contigo. El otro día le escribí a Mario Salas, ¿no? Le escribí a Mario Salas que yo sabía que no estaba hablando. Y le digo, profe, yo recuerdo que usted, hola profe, ¿cómo está? Lo saluda Michael de Movistar. No sé si me recuerde de aquella entrevista que tuvimos apenas pisó el Perú y dirigía Cristal. Él llegó a dirigir Cristal, ya antes de que debute voy a la Florida y converso con él 20 minutos. Y él me dijo ese día, hablamos hasta de la felicidad, ¿no? Y una de las cosas que se me quedó grabada fue, profe, ¿qué es lo que lo hace feliz? ¿Qué es para usted la felicidad? Y él me respondió, para mí la felicidad es estar en mi cabaña en el campo, con el fuego prendido y sentarme al costado de la ventana mientras veo la lluvia caer, ¿no? Una respuesta muy profunda. A mí me encantó y dio para más tema. Y le dije, y no voy a olvidar aquella frase que me dijo la primera entrevista que tuvimos. Y le cité la frase. No atracó la entrevista. Me dijo, no estoy hablando con los medios, no me ligó para el objetivo principal que era la entrevista, pero salió una muy buena charla, nos quedamos conversando a partir de esa frase que él me dejó, se entabló una conexión y ha prometido venir al ángulo apenas pise el Perú, ¿no? Ese día no salió la entrevista, pero sí logramos conectar. Esa fue la estrategia que yo utilicé
para conectar con él, para convencerlo de algo que sabía que era difícil, que finalmente no me salió, pero quedó una empatía, ¿no? Quedó una sensación bonita y ojalá que cumpla cuando pise el país. Cada uno tiene que ver la estrategia que tiene para llegar al entrevistado y tomarse un ratito para informarse de la persona con la que va a tratar y de la manera que quiere llegar a esa persona. A veces una referencia, oye, Claudio Pizarro, yo soy muy amigo de Diego Pizarro, que me ha pasado tu teléfono. Ese tipo de cosas también ayudan, ¿no? Cada uno tiene que ir buscando qué herramientas tiene para abordar el entrevistado. Y después viene lo más importante. Lo más importante es la entrevista en sí. Y la entrevista en sí tiene muchas variables porque depende del lugar, depende del contexto, depende del entrevistado, depende del tiempo, depende de la coyuntura, depende de tantas cosas. Y es por eso que lo más importante creo que es estar muy atentos, tener un nivel de atención muy grande para todo lo que está pasando en ese momento. No perder de vista ningún detalle. Porque una cosa es estar en la cancha y tener espacio para hacer dos preguntas, y preguntas muy rápidas, y ni siquiera sabes a quién vas a entrevistar porque no sabes quién te va a decir que sí, quién te va a decir que no cuando acabó el partido. Y a veces tu obligación es entrevistar al equipo perdedor, es decir, más difícil aún. Y por detrás de repente te pasa la figura de la cancha, cuando tú estás con otro y cómo lo cortas, quedas mal, puede ser irrespetuoso la forma en la cual lo cortas, pero después tu productor te pide que lo cortes para que entres con el otro. Pasan muchas cosas al mismo tiempo. Otra cosa es entrevistar después de una práctica de cualquier deporte. Otra cosa es en el aeropuerto con 20 cámaras alrededor, que es lo más feo del mundo. A mí no me genera ni adrenalina. A mí esa parte de la chamba no me gusta tanto porque la misma respuesta que te da a ti se la da a todos. Y la charla de tranquilidad, la charla distendida, la charla con tiempo, la charla en una terraza, en una banca, en un parque, la charla en el Instagram Live en la cuarentena, que es una conversación. O sea, eso ya llega a otro nivel de confianza por la comodidad del entrevistado, que está en su casa, que está sin la presión del siguiente partido, que está sin el resultado del fin de semana que de repente no le favoreció. Y en la cuarentena el Instagram Live ha terminado de mostrar a los protagonistas de una manera mucho más humana, mucho más divertida, mucho más real, producto del contexto. Entonces, cuando uno entiende el contexto donde está, la situación donde se presenta la entrevista, hablo del lugar, hablo del estado de ánimo del entrevistado, hablo de la personalidad del entrevistado, hablo de lo que le está pasando en ese instante. Si el entrevistado, antes de que empiece la entrevista, recibió una llamada y lo escuchaste renegar, y lo escuchaste quejarse, o lo ves tenso, tu estrategia tiene que ser diferente. Si es un tipo tímido, si es un tipo que te responde muy concreto, con palabras muy, a ver, me ha pasado que he entrevistado monosílabos. Me ha pasado que en algunos partidos yo no quería que tal jugador salga como la figura del partido, porque tenía que ir a buscar a la figura. Y yo sabía que la figura no hablaba, o que me iba a responder sí y no. Y la chamba se complicaba. Para esos casos es importante tener, claro que varias preguntas en la cabeza, pero aquí viene una cosa trascendental. Cuando tú tienes muchas preguntas en la cabeza, para que no se te vaya ninguna y por si acaso te conteste monosílabo y para no quedarte en blanco, porque eso nos pasa siempre, especialmente cuando empezamos, a veces pierdes el foco de la respuesta. Porque yo te estoy preguntando a ti sobre papas y tú me estás respondiendo sobre papas, pero yo ya tengo los camotes acá para cuando tú termines. ¿Y qué pasa si lo de las papas me dijiste lo más importante de la entrevista y yo no te presté atención? No voy a dar el nombre de la persona, es un periodista que conozco, que le preguntó a un deportista sobre el partido. Y él le dijo, sí, porque ha sido un partido muy especial por el fallecimiento de mi padre. Y la siguiente pregunta fue, ¿y cómo ves el siguiente partido? No estaba escuchándolo. No estaba escuchando que le dijo algo tan importante como que su papá había fallecido. Puede ser el partido de su vida, pero como él estaba pensando en su siguiente pregunta, por el miedo al error, por el miedo a quedarse en blanco o por los nervios, no escuchó. Y aquí vuelvo a lo mismo. Estar muy presente con todo lo que está pasando. Eso te desarrolla el nivel de sensibilidad, te permite conectar más con el entrevistado, entender si tiene pocas ganas de hablar y por ende tienes que preguntar más.
entender si tiene muchas ganas de hablar y estar atento para cortarlo. La entrevista con el Bambino Pons ha sido una de las más difíciles que me ha tocado en la vida, porque me ha tocado mucha gente que no habla, gente que habla bastante, y después está el Bambino Pons, que habló muchísimo, pero no solamente habló, sino que no respondía a mi pregunta. Yo le preguntaba por las narraciones de los goles donde mezcla fútbol y música, y él para contarme eso se remontó al 80, y la verdadera historia está en el año 2000. Y para hablar del 80 mezcló selección argentina, mezcló Premier League, y mezcló tantos temas que yo no le podía seguir el hilo y tampoco lo podía cortar, porque cortar a Bambino Pons puede sonar irrespetuoso. Entonces, yo estuve permanentemente en la entrevista pensando cómo manejo esto que se me está yendo de las manos. Para ustedes, si alguno la vio, puede haber sido muy interesante porque dijo cosas muy divertidas y muy bacanes. Para mí como entrevistador, que no pude preguntar casi nada de lo que había planeado, más allá de que dijo cosas divertidas, fue una tremenda experiencia y cometí un error en esa entrevista. O de repente varios, ¿no? De repente muchos para el público, eso es muy subjetivo. Pero yo reconozco uno muy claro, y es el siguiente. No analicé sus entrevistas con otras personas, analicé una o dos, porque dije, lo conozco del relato, sé que es muy buena gente, pregunté por él, había visto una entrevista en Central Fox de algún relato, alguna narración, pero no profundicé en otras entrevistas que le había dado a diferentes medios de otros países, que hay. Y ahí me hubiese dado cuenta de ese detalle, ¿no? Y de repente hubiese podido preparar mi entrevista o abordarlo de una distinta manera. Entonces, algo muy, pero muy, muy importante es conectar con el entrevistado. La información, por supuesto que es absolutamente necesaria. Eso no es negociable. Es como ir a un campo de batalla, ¿no? Tú a un campo de batalla vas a llevar diferentes armas, ¿no? Llevarás una granada, llevarás una pistola, llevarás una bazooka, llevarás un escudo, de repente es polémica y te tienes que proteger. Vas a llevar muchas armas, tú tienes que ir preparado, tú no sabes cuál vas a usar, tú no sabes cuál vas a usar, pero tú tienes que tener las armas. Esas armas son la información. Cuánto habla, cómo está, alguna entrevista previa para saber qué dijo, o para seguir por esa línea, o para no repetir el tema, ¿no? Vas con muchas armas, con todas las que puedas, pero será la entrevista cuando decides cuáles usas y cuáles no. No tienes que usar todas. Puede que no sea necesario. Y estar muy abierto a lo que no planeaste. Porque si tú te cierras en lo que planeaste, es muy posible que no escuches su respuesta con la atención necesaria. Es muy posible que pierdas una repregunta muy valiosa. A veces lo más rico está en la repregunta, porque el jugador a veces se pone el cassette y te responde, no sé, sí, porque el siguiente partido es muy difícil, tiene delanteros sumamente importantes, destaco a Messi. Entonces, es difícil repreguntar ante una respuesta tan general, ¿no? Y puede que sigas con tu siguiente pregunta y te vuelva a responder general. Y la siguiente pregunta, otra vez general. Entonces, es muy importante estar atentos a cada palabra porque a un entrevistado difícil que te responde general, la palabra Messi te puede servir de gancho. Ah, dijo Messi. ¿Y qué es Messi para ustedes? ¿Hay respeto? ¿Hay miedo? ¿Hay mucho estudio detrás de eso? Entonces, cuando uno está muy atento a todo lo que pasa, creo que tiene grandes posibilidades de que le salga una buena entrevista. Yo, que estás por ahí, ¿te sigo o respondemos preguntas? Michael, ¿me escuchas? ¿Ahora sí? Sí, te escucho. Ya, Te había silenciado. sí, teníamos unos inconvenientes en el tema de la conexión del audio. Hay una consulta de Luis Ya. Espino Risco, es de la ciudad de Lima, del medio Futboleando. Hace la siguiente pregunta. En una entrevista, ¿las preguntas ya deben estar formuladas o dejas que la entrevista fluya? Me ha tocado entrevistar y el entrevistado me preguntó en qué consistía la entrevista y quería ver las preguntas que le iba a hacer. Muchas gracias, Michael. Éxitos. Un abrazo para Luis. Ya he conversado con él alguna vez, he tenido la suerte de conocerlo, es muy apasionado. Y mi respuesta es la siguiente, creo que no hay una fórmula única,
Creo que hay diferentes formas de hacerlo. Depende mucho de tu memoria también, ¿no? Tal vez los nervios puedan hacer que en determinados momentos no te acuerdes de alguna cosa que tenías muy clara, y si te sirve un papelito, y si te sirve una base de entrevista, es completamente válido. Yo he visto gente de poca experiencia y gente de mucha experiencia con su papel, con los temas principales. Eso me parece válido. A eso me refería con las armas con las que vas al campo de batalla. Pero si tú te olvidas de lo que te está respondiendo y le das más importancia a tu papel, ahí vas perdiendo. Ahí vas perdiendo porque es muy posible que en sus respuestas esté algo mucho más interesante que en tus preguntas planeadas. Hay otra consulta, Michael, por parte de Shirley Criollo, es de la ciudad de Trujillo. Pregunta, ¿cuál es la entrevista que más recuerdas y por qué? Un beso para Shirley. Oye, sabes que estaba pensando en eso y me parece, y yo siento tener buena memoria y recordar momentos muy, muy importantes no tengo una larga carrera, ni mucho menos, es un aprendizaje constante esta profesión, pero no tengo las de Instagram Live que he podido hacer en estos días, son de las que más he disfrutado, de las que más he disfrutado. Pero esto ya tiene que ver con un tema subjetivo. A mí me encanta hablar del lado humano y siento que logré conectar con los entrevistados en gran parte por cómo estaban ellos. Esto hay mucho mérito del contexto, ¿no? Mucho mérito de ellos, que tenían bastantes ganas de hablar. Pero para mí hablar de Trauco, después del fútbol, de los marcianos, que se pone en su ventana a ver si viene un ovni en el campo en Francia, para mí hablar de Yoshimar Yotun y cómo conoció a su esposa y cómo se la gileaba y que gileaba, coqueteaba, y no tenía floro, dice él, que él le enamoraba haciendo pataditas en el recreo y que bailaba, porque bailaba bien, pero no hablaba bien. Entonces, llegar a esos espacios de intimidad, de confianza y sentir que estoy conversando de verdad con el ser humano y no con el personaje, sino con el ser humano, es de las cosas que más satisfacción me puede generar. Sin duda, sin duda. Y en esta cuarentena he hablado con Trauco de una manera que salí muy contento. He hablado con Yotun de la misma forma. Eh, Pude conversar con Cristian Benavente, un tipo que suele hablar es muy concreto, ¿no? No suele apasionarse mucho en la conversación, mide bastante lo que dice, hablar de su perro, que presenta a su perro en la pantalla. Las entrevistas que más he disfrutado son las del lado humano, las que llego a profundizar en el lado humano más que en el aspecto táctico, técnico o deportivo. Después están las frases que uno puede sacar, ¿no? En las entrevistas rápidas, en las entrevistas cortas. Sí he tenido algunas que han rebotado, que han generado repercusión en los medios, que ha generado polémica, que he sido felicitado por los productores, pero nada se compara, desde mi punto de vista, con una buena charla, con una buena conversación. Juan Carlos Solitas es un entrevistado que disfruto mucho por la cantidad de temas que se pueden abordar, ¿no? Por su disponibilidad, por la facilidad que te da para que accedas a él y por la claridad para responder. Es una conversación muy rica y deja de ser una entrevista para hacer una conversación. Eh, del exterior no he tenido la chance de sentarme de esa forma con tantos jugadores. Creo que con el pibe Valderrama hemos conversado alguna vez. Con Luis Suárez, una pregunta polémica, que sí me acuerdo que dije, uy, la chunté en esta pregunta, sobre tirarse, ¿no? El tipo que sabe cómo generar la falta en el área y a veces engaña al árbitro. Y fue una pregunta que rebotó, que generó repercusión y que sentí que la formulé de la manera correcta, pero no fue una charla. Y cuando el corazón se me llena y digo, man, ya, qué paja mi trabajo y quiero hacer esto más seguido, es cuando logro entrar en el lado humano, ¿no? Cuando se quita la camiseta del futbolista, cuando se olvida del partido, cuando se olvida que es un jugador de selección y simplemente se sienta a conversar como si estuviese sin cámaras. Hay otra consulta, Michael, por parte de Regner Saavedra, de Corporación Radio, es de la ciudad de Piura. Indica lo siguiente: de hecho, que las entrevistas presenciales son muy ricas, pero ahora con la coyuntura actual, ¿cómo tener mayor expectativa con el entrevistado si en su mayoría son virtuales? Es que ese es el reto. Creo que la entrevista virtual, como les comentaba en la respuesta anterior,
te exige más. ¿Por qué te exige más? Porque si el entrevistado está cómodo, la de Montaño también me encantó, me habló, Montaño, perdón que haga el paréntesis, Montaño me habló de su época en el Parma, de su amistad con Buffon y de que vivía con Hernán Crespo. Cosas que nunca había hablado en televisión y nunca había hablado después de un entrenamiento porque no se daba el momento. Y regreso a la pregunta. No es una... A ver, uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Nada como el cara a cara, ¿no? Nada como el tú a tú. Hay una energía en el ambiente, hay algo que no se puede tocar y que genera una serie de emociones y sensaciones que lo hacen todo mucho más adrenalínico. Pero al no tener eso, podemos ver el vaso medio lleno. ¿Cuál es el vaso medio lleno? El vaso medio lleno es que el futbolista está en la comodidad de su casa. El futbolista está disponible, el futbolista está con tiempo. El deportista, saquemos el nombre futbolista, yo también me lo quiero quitar. Mucho fútbol, hablemos de todos los deportes. El tenista, el maratonista, el voleibolista, el basquetbolista, está cómodo. Al estar cómodo, tú estás en la obligación de poder llegar a un lugar más profundo del habitual. No tiene partidos, no está entrenando tan seguido, no está siendo criticado, no hay demasiada presión, está en su hábitat, está en su cuarto, está en su sala, está con sus hijos, viene seguramente de ver una serie, de ver televisión. Entonces, tu obligación es mayor, porque tus dificultades se redujeron. Creo que es ahí donde uno tiene que decir, ok, si tengo estas condiciones ideales para entrevistar, más allá de no estar cara a cara, me tengo que plantear el reto de no hacer las mismas preguntas de siempre, de que no me responda lo mismo de siempre, de ir más allá. Entonces creo que la distancia de hoy no debemos tomarla como un impedimento, sino como una oportunidad. Gracias, Michael. Hay otra consulta por parte de Diego Ábalos. Indica, ¿cómo no perder el hilo de la entrevista? Indica que también tiene una página llamada El Buchero 10 y ha entrevistado a varios jugadores de primera división y otros periodistas. ¿Cómo no perder el hilo de la entrevista? Mira, yo soy súper disperso y tengo facilidad para desconcentrarme. Tanto así que le he mandado saludos a Diego, a Shirley, y no recuerdo el primer nombre y me olvidé del anterior, ¿no? Le pido disculpas, me dispersé, escuché la pregunta y me perdí el hilo de lo que John me decía y perdí el nombre. Si me lo recuerdas, sería genial, John, para después agradecerle por la pregunta. Diego Me Alonso. pasa, Diego Alonso, perfecto, un saludo para él. Me pasa seguido porque soy disperso, tengo una personalidad que por eso creo que me gusta tanto mi chamba, porque mi chamba me obliga a estar concentrado, me obliga a estar presente, estar muy presente. En vivo, imagínate, te dispersas en vivo y, y vas a meter la pata, vas a patinar. Tienes que estar muy presente. Y me ha pasado que en entrevistas que no son en vivo, me he desconcentrado. Me he desconcentrado. ¿Qué pasa en ese momento? Es probable que te quedes un ratito en blanco, es probable que hagas una pregunta que no tenía casi nada que ver con lo que venía, pero el salvavidas, y esto te puede pasar a mí por disperso, y a cualquiera que está empezando por nervios, o porque pasó un carro, o porque el de la cámara dijo algo, o porque pasó un pájaro, te puede pasar, o porque estás con problemas, todos tenemos algún rollo en la cabeza. Mi sugerencia ahí es tener mucha información y tener estas preguntas salvavidas al costado. Yo no digo que porque tú escuches la respuesta del entrevistado no estés pensando en una siguiente pregunta. Digo que tengas tu siguiente pregunta, pero que te enfoques más en la respuesta. Esa siguiente pregunta te sirve. Si te responde monosílabo, si te responde muy corto, si te agarra frío con la respuesta o si pierdes el hilo. A mí esa pregunta base que he tenido ahí, o esa información con la que llego, que uno la va grabando en la cabeza y se queda como pequeñas herramientas que uno tiene para abordar la entrevista, me ha servido muchas veces cuando me he distraído. Entonces, ok, no le seguiste el hilo, de repente perdiste algo bacán que te estaba diciendo, pero al menos no quedaste mal, ¿no? Al menos te salva y te permite reinsertarte en la entrevista y ya llegará el momento para que otra vez regreses al lugar donde estabas, si es que te parecía interesante y te quedaste en blanco. Michael, como te había mencionado, también estamos en vivo a través de UCB Radio, es nuestra radio online que tenemos por la universidad, y justamente tenemos una consulta de un oyente. Indica lo siguiente, él es Luis Fernando Ramírez Osejo, es del medio de comunicación digital Los Palos Son Así, es de Lima. Indica lo siguiente, ¿cómo quitarse los nervios previos a la entrevista cuando toca hacer coberturas en vivo y a ras de cancha?
¿Su nombre cuál era? Perdóname, para saludarlo. Luis Fernando Ramírez. Luis Fernando, ¿cómo estás? Gracias por la pregunta. Mira, los nervios son inevitables, ¿ah? Los nervios son muchas veces lo que te mueve. Los nervios son lo que además hace que esto te termine gustando y generando una serie de emociones que no son fáciles de describir cuando algo te gusta. Y cuando algo te gusta, tienes miedo de meter la pata, pues. Tienes miedo de equivocarte. Eso es absolutamente normal. Y creo que la mejor forma de combatir los nervios es con la experiencia, ¿no? El momento de mayores nervios, o los dos momentos de más nervios en mi carrera han sido cuando me iban a dar pase para la maratón del año 2000, la primera que transmitió Movistar, creo que fue el 2011. Fue mi primera aparición en vivo. Fueron 40 segundos, ¿ah? Solo 40 segundos. No pude dormir el día anterior, pensando que iba a estar en vivo. ¿Y qué pasa si la friego en vivo? Solo 40 segundos. Y yo era de hablar, ¿ah? Era, no como hoy, pero hace 10 años igual hablaba bastante. Igual estaba muy nervioso. Tan nervioso que ya quería que pase el domingo. Yo quería que eso acabe, ¿no? Y decía y me preguntaba, ¿así va a ser toda mi carrera? O sea, cada vez que me den pase en vivo voy a estar así de nervioso. Pucha, no voy a disfrutar nunca mi chamba. Mentira. Esto es una cosa que con el... Y veo gente acá también que tiene mucha experiencia y que seguramente en sus trabajos ha ido ganando bastante experiencia y viendo las cosas de forma distinta cuando ha ido pasando el tiempo. Eso es el nervio en general, no se va a ir del todo, pero el nervio que te bloquea, el nervio que te hace no disfrutar el momento, el nervio que te puede perjudicar, sí se va a ir con la suma de partidos, o se va a reducir bastante, hasta que aparezca un reto mayor. Yo empecé en esta maratón, después hice tenis, hice reserva, hice primera. El día que hice primera, otra vez apareció el nervio, porque era un reto mayor. Pasó el nervio, me fui acostumbrando, y el otro momento que yo de verdad que me estaba muy nervioso, salió bien, felizmente, todo salió bien, pero estaba muy nervioso, fue cuando Daniel Peredo, en el año 2015, octubre del año 2015, viajo a mi primer partido de eliminatorias con la selección. Y yo hacía cancha con Daniel, con Flavio y con Pedro. Colombia, Perú en Barranquilla. Y yo vi que Daniel estaba nervioso. O sea, lo vi. Yo estuve con él todo el día. Vi su tensión. Vi el estadio repleto. Yo estaba en una tarima porque no había... Eso el reportero de cancha en el exterior y con las nuevas reglas FIFA es complicado. ¿Eh? Estamos en una tarima con 3 metros hacia abajo, como el estadio Matute, que tienes ese hueco entre la tribuna de Occidente y la cancha. Bueno, había un hueco igual. O sea, estaba en una zona incómoda. Y Daniel, o sea, además que estaba incómodo, 32 grados, interno, con un productor que era súper exigente, y con la gente de peso, pues Pedro, Daniel y Flavio. Y Daniel agarra y dice, va a debutar Perú en la eliminatoria, no sé qué, y cuando llega a mi parte de presentación, el que leía muy bien cómo jugar, ¿no? Con las personalidades de cada uno, y no solamente va a debutar Perú en la eliminatoria, va a debutar con el cuaderno lleno de datos. Él me molestaba con lo del cuaderno y la información. Hizo una presentación que te pone arriba, que además es extensa. Yo recuerdo que esos segundos de presentación tenía mariposas en el estómago, estaba sudando. Yo ya quería que acabe la presentación, porque estaba muy nervioso. Salió bien, creo que no se notaron tanto los nervios que tenía por dentro, pero es inevitable. O sea, los nervios son parte de lo que uno debe enfrentar la primera vez que aparece en vivo, y las primeras 20, y las primeras 30, y de repente las primeras 40. Y después, día a día, solamente hay una palabra que lo resuelve, que es los partidos, ¿no? Los minutos en vivo. Gracias, Michael. Ya que hablaste acerca un poco de la intimidad que hay cerca de los camerinos, hay una pregunta muy interesante acerca de ese tema. Daniel García El Zamora, es de Chiclayo, consulta lo siguiente. Netflix lanzó el especial 20 años del fútbol argentino y en los años 90 los periodistas hacían entrevistas al momento del gol, ras de cancha, una sintonía muy cercana al campo, inclusive en la intimidad del camerino. Hoy en día no pasa ello, pero existe un límite en la entrevista o una línea delimitada en este género periodístico que se deba de respetar.
Es una pregunta buena la que propone Daniel. Un saludo para él y para toda la gente de Chiclayo. Eh, sí, en los 90 había más permisos, ¿no? Y creo que también había mucho más relajo de parte del futbolista. La industria no era tan grande como hoy. Y de parte del deportista. Para los que están viendo la serie de Michael Jordan, ¿no? Michael Jordan hablaba en el vestuario, Michael Jordan hablaba antes del partido, Michael Jordan hablaba después del partido, y estamos hablando de Michael Jordan, o sea, del mejor de la historia del básquet. Entonces, creo que tiene que ver con un tema de épocas. En Brasil, hasta hace poco, por el formato televisivo que tenían, el reportero entrevistaba a los futbolistas en el medio tiempo. No te estoy hablando de los 90, ¿sabes? 2010, 2012, 2014, y si no me equivoco, había un reportero encargado de ir contando lo que pasaba en el gol, cuando estaba la celebración, y alguna vez se les ha entrevistado después del gol, y te hablo de este siglo. Eso creo que eso es algo que yo considero que no es positivo para la relación del entrevistado con el público, ni del entrevistado con el periodista. Que los accesos se hayan restringido de esa manera hace que todo sea más difícil, ¿no? Y hace que los temas de conversación sean mucho más repetitivos, ¿no? ¿Tiene que jugar Paolo? ¿Quién reemplaza a Paolo? Ruiz Díaz. ¿Cuántas veces hemos hablado de Ruiz Díaz? Pero si tuviésemos acceso a la práctica entera, si tuviésemos acceso a unas charlas más distendidas con los futbolistas y de manera más frecuente, hablaríamos de otras cosas. O en todo caso estaríamos en la obligación de hacerlo. Pero también entiendo que hay una situación mediática que ha llevado a que ellos sean rockstars, ¿no? No los culpo. En ese lugar los ha situado el mundo. El fútbol es una pasión alucinante. ¿No? Yo le digo una pasión sin explicación, porque ¿cómo explicas que haya tanta gente interesada en esto y de una manera tan desbordada? Pero la situación o el hecho de convertirlos en rockstars los ha vuelto personajes mucho más difíciles de acceder a ellos y a su intimidad, ¿no? Y a esta conversación distendida. Me parece que así será con el paso del tiempo. Y creo que los medios que hacen que alguien sea más famoso y que alguien sea mucho más mediático o mucho más impactante y relevante para la sociedad, lo único que van a seguir haciendo es que este acceso sea cada vez más complicado. Y la chamba de los jefes de prensa es importante, porque ellos deben de lograr que este impacto mediático no termine por distanciar más a periodistas y personajes, pero tampoco de que el personaje termine estresado de la cantidad de atenciones que tiene que dar, o de entrevistas que tiene que dar, o de autógrafos que debe firmar. Entonces, hay un punto medio. Por eso digo, la chamba del jefe de prensa es muy importante, porque tiene que lograr que esta comunión no se rompa, hacer su mejor esfuerzo para darle al periodista y a la televisión y a los medios información relevante, no solamente la clásica respuesta de tenemos que ganar este partido, ¿no? Esforzarse por darnos algo más y darle al público algo más, pero también cuidar al jugador de la cantidad de pedidos que tiene y de la cantidad de estrés al que está sometido. Pero no creo que con el paso del tiempo volvamos a lo de los 90, ¿sabes? Yo pensaría que cada vez es más complicado. Michael, una pregunta de Hugo Rodríguez, él es periodista del diario Libero, pero de la ciudad de Trujillo. Indica lo siguiente: vivimos tiempos de cambios con redes que vivimos tiempos de cambios con redes. ¿Qué recomendarle a los chicos sobre el nuevo perfil del periodista deportivo? ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? Claro, claro. Vivimos tiempo de cambios con redes, o sea, la adaptación de las redes sociales, ¿ya? ¿Qué recomendarle a los chicos sobre el nuevo perfil del periodista deportivo? Él es Hugo Rodríguez, de la ciudad de Trujillo, y es periodista del diario Libero. Un saludo para Hugo y un abrazo para toda la linda gente trujillana. Creo que sí, las redes nos dan una gran ventaja, ¿no? Y también de alguna manera yo les voy a compartir mi visión de cómo enfocar algunas situaciones de periodismo deportivo, pero arranco con lo de las redes. Las redes nos permite practicar permanentemente. En esta cuarentena he hablado con 3 o 4 chicos por Instagram Live de 15, 16, 18 años. ¿Ustedes creen que yo a esa edad
podía darme el lujo de conversar por redes sociales con algún entrevistado, con algún futbolista, con algún periodista, e ir practicando desde tan joven. No, tú tenías que pactar una entrevista, ir con tu cámara, citarlo en algún lugar. Ahora las redes permiten que uno pueda empezar a practicar de manera individual. No tienes que esperar que te contrate un canal, no tienes que esperar que te llame una radio, no tienes que esperar a tener 50.000 seguidores para que tú levantes el teléfono o le escribas a alguien, le pidas una entrevista y empieces a practicar. Y vas a mejorar. La práctica, sin lugar a dudas, como en todos los rubros, te va a hacer mejorar. Y es una práctica, además, que tiene la posibilidad de tener público en vivo. Es decir, estás sometido de alguna forma al nervio del error, al miedo del error, al miedo a la equivocación. A mí me dio muchísimo gusto ver a 3 chicos de 16 años hacer entrevistas diariamente con diferentes personajes mucho mayores que ellos y exponerse ante este temor. El temor de fregarla, el temor de preguntar mal, el temor de equivocarme, el temor de cómo se me ve, el temor de mi inexperiencia. Pero la única forma de vencer al temor es con argumentos. Y los argumentos, ¿cómo los consigues? Y los recursos, ¿cómo los consigues? Equivocándote, enfrentando. Entonces las redes sociales hoy día son un arma y una herramienta muy valiosa para empezar desde más temprano. No digo que a tiempo completo, estudien, chamen en lo que quieran, pero si les apasiona la entrevista, dense un espacio para probarse con las redes. Y ni siquiera tiene que ser en vivo, ¿eh? Pueden agarrar YouTube, o sea, subir un material editado a YouTube, ¿no? Grabar de alguna manera por el celular y después cortarlo, si de repente sienten que se equivocaron y no quieren poner una parte donde cometieron algún error, o les parece que va a ser mucho más ágil la entrevista o más divertida de presentar editada, háganlo. Pero expónganse a ese tú a tú que hoy día las redes permiten. Otra consulta, Michael, de Yulisa Sánchez. Ella es de la Universidad César Vallejo, Lima Norte. ¿Qué es lo que caracteriza a un buen periodista deportivo? Un beso, Yulisa, y un abrazo para toda la gente de Lima Lima Norte. Norte. Sí. Uy, yo creo que esto es muy subjetivo, ¿eh? Yo creo que es muy subjetivo. Yo no creo tanto en las reglas demasiado escritas. Tiene mucho que ver con los gustos, pero te puedo decir que hay algo que no le puede faltar a ningún periodista deportivo. No hay forma alguna de que el periodista deportivo logre resaltar si no tiene una virtud que estoy seguro que si están aquí, ustedes la tienen: la pasión. Si esto no te apasiona, no contagias. Si tú no contagias, no emocionas. Y si no emocionas, puede ser molestia, puede ser alegría, puede ser conexión con la persona que te está viendo, puede ser, pueden ser muchas sensaciones las que tú puedes compartir a través de tu pasión y a través de tu relato, de una polémica, de una entrevista, de un discurso, del relato de un gol, de un comentario, de una dinámica con la pareja con la que conduces, de una presentación y de distintas formas. De la pluma para escribir, no quiero solamente ponerme en la televisión, de la radio para el que te escucha, y de muchas maneras que uno tiene de comunicar a través del periodismo. Pero si esto no te apasiona y no generas nada, por más inteligente que seas, por más informado que estés, si no te encanta, no vas a contagiar algo, no vas a transmitir una emoción. No voy a calificar la emoción, todas son válidas, pero creo que es básico y no vas a querer trabajar feriados, y no vas a querer trabajar domingos, y no vas a querer trabajar horas extras, y no vas a querer en tu tiempo libre ver un partido que de repente no te provoca, o conseguir una entrevista que no es tu obligación conseguirla, pero como te apasiona tanto, tú la vas a buscar. Y no vas a hacer un curso extra y una serie de cosas que te van sumando a la carrera que solamente encuentran respuesta porque el periodismo, no nos vamos a engañar, salvo casos excepcionales, no es una chamba que todos conozcamos porque da grandes sueldos, ¿no? Como de repente algunos de ustedes piensan eso, no es tan así. Hay que moverse mucho, hay que tener suerte también en algunos aspectos. Entonces, lo económico no es lo que moviliza un periodista deportivo. Tampoco es el ser famoso, porque la gente se da cuenta. La gente se da cuenta del periodista que está en televisión porque quiere ser famoso. Y finalmente terminas metiéndote un autogol, porque no es genuino, no es natural. Usar el periodismo deportivo para hacerte famoso, porque ese es tu objetivo principal, puede funcionar a corto plazo.
cuando se acabe la moda, la gente que realmente está conectada con el deporte y la gente que realmente se hace tu hincha, si es que algunos periodistas tienen hinchas, como el caso de Daniel, lo van a hacer porque reconocen en ti algo humano, no solo por tu memoria, no solo por tu creatividad, no solo por tu información, no solo por tu credibilidad, que son factores importantes, por supuesto que sí, pero el central, el corazón de alguien que quiere ser periodista deportivo es la pasión. Gracias, Michael. Justamente hay una pregunta relacionada a eso, a la pasión y sobre todo a tus referentes. Andy Ordóñez indica lo siguiente. ¿Quiénes fueron o son tus máximos referentes en tu profesión? Andy, ¿cómo estás? Abrazo grande. Aquí en el Perú, el periodista más completo, y no lo digo porque ya no nos acompaña, lo he pensado siempre, es Daniel Peredo, ¿no? Hablábamos de las virtudes de los periodistas, claramente él tenía la pasión, una pasión desbordante. Yo no miento, porque esto lo sé, no me lo han contado, que él veía 7 partidos al fin de semana, 7 de los 9 o de los 10, si eran 8 veía 6, siempre estaba pendiente de todo lo que pasaba, de comunicarse con las personas que tenían más información. El tipo era entregadísimo a su chamba, o sea, amaba su chamba. Él me decía, que no se enteren en el canal que me gusta tanto, no voy a hacer que me dejen de pagar, yo igual seguiría yendo. A eso voy con la pasión. Y lo que más me gustaba de Daniel no era solo su memoria, no era su creatividad, no era su gran cultura deportiva, porque el tipo era culto en muchos deportes, ¿ah? No solamente en el fútbol. Su capacidad para entrevistar, los datos que sacaba, porque tenía muchas pepas. El periodista más completo sin lugar a dudas. Pero todo eso que él tenía no hubiese tenido el mismo impacto, porque nadie prepara una narración. Puedes preparar algunas cosas, pero ese relato que le salía del estómago y del corazón surgía porque amaba la profesión, porque amaba lo que hacía. Entonces, si yo sumo todas las cualidades un poco más externas que he mencionado a la capacidad de Daniel de contagiar y de transmitir, para mí es el referente principal. Yo ni siquiera sé si en el exterior hay un periodista tan completo. De los que yo he seguido, ojo. Me encanta el Pollo Viñolo como conduce, me encanta Diego Latorre como comenta, me encanta Mr. Chip y sus datos, me encantan muchos, me encantan. Me encanta Benedetto en la cancha, Titi Fernández, pero alguien tan completo, no recuerdo ahorita alguien tan completo. Daniel lo tengo en un lugar muy especial y después de mis compañeros aprendo muchísimo, ¿no? Eso es otro tema, que lo hablaba justo con un amigo hoy día, le conté que iba a hacer esta charla con ustedes, que ella también es periodista. El no tener miedo de preguntar y de aprender, no importa si es mayor o menor que tú. Siempre puedes aprender algo de alguien más, especialmente en esto que es tan subjetivo. Yo de Rebagliati trato de aprender el nivel de claridad para explicar temas legales, por ejemplo, ¿no? Que engloban al fútbol, temas de federación, estos temas que a veces son complicados de abordar, la claridad de Diego para explicar táctica, la claridad de Diego para sintetizar las cosas, que a veces a los que hablamos un poco más nos cuesta, yo lo admiro, ¿no? Lo frontal que es José Chávarri, ¿no? Que a veces dice las cosas sin filtro y como las tiene que decir, a veces cruza la línea, él aprenderá seguramente de nosotros a ser un poco más cauto, pero yo de él aprendo la frontalidad. La capacidad que tiene Pedro muchas veces, a algunos le gustará, a otros de repente no tanto, pero a mí me encanta, de envolverte en su relato, así sea largo, y de tener tan buena memoria para la historia. Y de Fernando Busquisa, de ser tan concreto para darle información. Por eso Fernando y Pedro se complementaban tan bien. De Alan 10 en la radio, para ser divertido, porque es muy desde lo deportivo, él igual es divertido. Ni qué decir de Franco Cabrera y su irrupción en el periodismo para hacerlo mucho más ameno, ¿no? El ingreso de Franco para mí en el periodismo va a marcar un antes y un después, porque creo que muchas ideas que vengan de aquí al futuro van a querer incluir a un personaje que logre esa armonía en el grupo, más allá de que sepa un poco menos de fútbol o de táctica. Entonces, la conclusión en este caso es, yo ya me olvidé de la pregunta, pero creo que he ido más o menos por un camino similar, es no tengan miedo de preguntar y de aprender del resto. Yo trato de ser una esponja permanentemente, de aprender de los
un poco más jóvenes que yo, de los que vi cuando era chico y de los que veo todos los días en el programa. Michael, ya que hablaste de Pedro Eloy García Corcuera, ¿tú crees que por ahí podrías hacernos el enlace para poder también tenerlo en un webinar acá con los periodistas que estás conectado? ¿Nos puedes ayudar por ese lado? ¿Quién hace la pregunta y de dónde viene esa pregunta? No, te habla Para John, mandar te habla saludos John, también. te Yo habla sé, John, te te estoy habla John, molestando. te habla John. ¿Podemos conectarlo? Quizás a través de ti. Hay que Otra cosa conversar. que uno tiene, otra cosa que uno tiene que saber es conocer a sus compañeros de trabajo, para no frustrarse. Y como conozco a Pedro y sé que si me entusiasmo con traerlo, me puedo frustrar porque el hombre es difícil, el hombre tiene dos mellizas, ¿no? A veces lo saludamos yo me anticipé y lo saludé por su santo el sábado, que era domingo. Me respondió el lunes. Entonces, como no quiero frustrarme y no quiero quedar mal con ustedes, conociéndome amigo, dejo la puerta abierta. No digo que no vaya a suceder, pero no me quiero comprometer. Vamos a analizarlo más ya por interno. Hay otra pregunta, Michael, hablando ya un poco de tus fuentes, el off the record, que se conoce mucho en el ámbito periodístico. Para tus informaciones periodísticas, ¿tienes fuentes oficiales o prefieres hacer una llamada al mismo entrevistado y coordinarlo? Escribe Francisco Molina, del medio Imagen Deportiva Ciudad Trujillo. Francisco, abrazo grande y para todo Trujillo otra vez. Depende mucho. Si es el tema principal que vamos a tocar ese día, uno tiene la noticia general que sale en todos lados. Trato de llegar a las fuentes. No siempre se puede. O no siempre se puede a la hora que sale el programa. La noticia fue a las 4 de la tarde, el tipo seguramente ha estado completamente ocupado porque es centro de noticia o una de tus fuentes, y no siempre se puede, ¿no? Así hay confianza, así hay una conexión, no siempre se puede o no siempre te quieren decir. Yo no soy, y esto lo reconozco, que hay otros que sí tienen esta virtud muy desarrollada, de los que les gusta insistir por conseguir la información. Me gusta estar informado, trato de estar informado, pero si tengo que llegar a caer pesado ante determinado futbolista o técnico para que me den una información, yo no me termino de sentir cómodo con eso, con ese rubro. Sé que hay gente que lo hace y lo hace muy bien, lo respeto y lo admiro. No es tanto mi estilo, sí pregunto, puedo insistir con sutileza, pero sé de muchos periodistas que por caer pesados han conseguido lo que han querido. Insisto, esto es absolutamente respetable y me encantaría, si fuese productor periodístico, tener a alguien así en mi equipo. Pero no me termino de sentir cómodo con eso, pero evidentemente si vas a abordar un tema picante, si vas a abordar un tema legal, si vas a abordar un tema donde equivocarse puede costar caro, tienes que ir donde los profesionales. Si no consigues el entrevistado, si no consigues el personaje, temas legales en la U. Si no hablo con Carlos Moreno, o con Jan Ferrari en su momento, o con quien estuviese al mando, tengo que llamar a un abogado y explicarle, mira, pasa esto en la U, yo no soy abogado, explícame, tengo una idea general, porque voy a profundizar en esto. Paso un tema o una lesión, no puedo hablar con el lesionado, llámese Farfán, llamo a un médico. Y así sucesivamente. De repente no hablas directamente con la fuente, pero tienes que empaparte del tema por otros lugares para poder llegar preparado al programa. Claro, y es parte de la función de nosotros como comunicadores, como periodistas, buscar nuestras fuentes y toda la información que queremos sacar para armar una nota, para brindarle la información a los televidentes, en este caso, poniendo el ejemplo de un periodista deportivo de televisión. Michael, ya prácticamente para ir cerrando esta noche de este primer seminario web que estamos desarrollando, ¿algún mensaje final para los periodistas que están conectados, los chicos comunicadores que también están conectados en relación a todo lo que hemos hablado el día de hoy? Primero que nada, muchas gracias, John, a la universidad, a ti, a todos los que se han conectado por estar en este espacio de su tiempo, pudiendo hacer otras cosas más que hayan decidido quedarse aquí. Lo valoro bastante, me ha encantado poder compartir con ustedes lo que he aprendido en estos años. Yo sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo, tengo mucha gente de bastante experiencia cerca mío, me siento un privilegiado de poder aprender de ellos y de las nuevas propuestas que van apareciendo también de gente un poco más joven que yo. Me cuesta reconocer que hay gente más joven que yo, porque siempre soy el más chibolo, pero hoy lo hay, hoy sí hay gente más joven que yo haciendo periodismo y me encanta ir a la Videna y ver
15 periodistas más chibolos que yo, que tienen una web o que están iniciándose en una radio. De verdad que me alegra muchísimo. Y tomo un ejemplo de ellos. Perder la vergüenza de preguntar, perder la vergüenza de atreverse, perder la vergüenza de llamar al jefe de prensa de la federación y decirle, soy de la web XXXXX y quiero que me acredites, porque estoy seguro que muchos lo quieren hacer y a muchos les da vergüenza. No, ¿cómo me va a acreditar? Si yo no soy nadie, si yo no tengo un canal, si yo no tengo una radio. De escribirle a un futbolista, oye, tal vez no te va a atracar André Carrillo, pero te puede atracar un jugador tal vez hoy menos mediático y conversar contigo. Y así te puedes probar, y así puedes empezar, y así puedes hacerlo sobre todo lo que te gusta, e ir ganando tiempo. Porque yo era chibolo, a los 14 yo sabía lo que quería hacer. Y yo hubiese querido empezar en ese momento. Yo empecé a trabajar cuando estaba en quinto ciclo, a la mitad de la universidad, porque no aguantaba las ganas de trabajar y de aprender. No sé si a los 14, no sé si a los 14 o a los 15 me hubiese atrevido o me hubiese ganado la vergüenza. No lo sé. Pero a quienes les gana la vergüenza, uy, no sé, ya tengo, o de repente soy muy grande. No, ya estudié una carrera, ya empezar tan grande. ¿Qué te frena? Yo creo que el dolor más grande no es que te choteen la entrevista. El dolor más grande no es que no te acrediten. El dolor más grande es que llegue determinada edad en tu vida y digas, nunca lo intenté. Nunca lo probé. Nunca vi qué podía haber logrado si me mandaba a hacerlo. Así que no importa la edad que tengan, agarren el Instagram, aprovechen las redes sociales, levanten el teléfono y empiecen, o escribiendo o haciendo un podcast, porque no cuesta nada hacerlo, incluso los recursos técnicos no son tan complicados, y es una época donde de repente el cara a cara se va a complicar, pero hay muchas otras cosas muy valiosas que podemos aprovechar y que tienen que ver con perder el miedo al rechazo, perder el miedo al error, el miedo a equivocarse y mandarse nada más. Muy bien, gracias Michael por compartir tus experiencias, tus conocimientos con todas las personas que están aquí conectadas, más de 200 personas en esta sala Zoom. Y bueno, gracias también a los que se han conectado de las diferentes partes del Perú. Este es uno de los primeros webinars que vamos a desarrollar. El día viernes vamos a estar con Álvarez Rodríguez. Ya luego vamos a estar lanzando nuestra publicidad por las redes sociales para que de igual forma se puedan inscribir. Eternamente agradecido a ti, Michael, por la conexión. Esperemos que quizás más adelante desarrollar una segunda parte de este conversatorio, ojalá se pueda, para que seguir compartiendo con los presentes y quienes deseen sumarse también a este tipo de capacitaciones virtuales. Gracias, Michael. Gracias, John. Gracias a ustedes, a todas las personas que se han conectado. Qué lindo que hayamos compartido con tanta gente. Y nada, no se olviden de lo último. Atrévanse nomás. El otro día le escribí, con esto cierro, yo veía cebollitas de chibolo. Era hinchaza de cebollitas. Hinchaza. Es más, uno de mis proyectos era juntarlos otra vez y hacer un reportaje largo, un programa de eso. O sea, así me impactó de chico. Y un día agarré mi celular y dije, los voy a buscar. Y empecé a buscarlos en el celular, averiguar sus nombres reales porque no los conocía, esto hacía hace 20 años, y di con el Colo, que era uno de los protagonistas. Y hoy conversamos seguido, o sea, y el tipo no tiene la más mínima idea quién es Michael, el periodista de Perú, o sea, ni tampoco le importa. O sea, a lo que voy es, cualquiera de ustedes podría haber hecho lo mismo, escribirle, presentarse y ver qué sale. Ese es lo último que quería compartir y mandarles un abrazo grande y que aprovechen esta cuarentena para que el tiempo que estamos en casa se convierta en tiempo útil. Bien, gracias a todos los presentes. Nos despedimos así de este primer seminario web. Los esperamos el día viernes. A todos quienes deseen participar del siguiente webinar que vamos a tener a Augusto Álvarez Rodríguez, ya van a poder inscribirse en nuestras diversas plataformas de la universidad. Gracias a todos. Reciban un saludo cordial de parte de todo el equipo de la Dirección de Comunicación y ya nos estaremos viendo en un próximo seminario web. Muchas gracias a todos los presentes. Buenas noches.